La independencia de Cataluña. El independentismo catalán es la posición política que defiende la independencia de Cataluña con sus actuales límites como comunidad autónoma española, o bien por la correspondiente a una visión pancatalanista que incluye a la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, la denominada Cataluña del Norte, Rosellón y Alta Cerdaña, antiguos territorios catalanes cedidos por España a Francia en el Tratado de los Pirineos del siglo XVII, o la Franja Oriental de Aragón. El pancatalanismo es una ideología política que defiende el carácter de nación del conjunto de los territorios donde se habla catalán. Esa ideología aspira a la constitución de un Estado dependiente con un conjunto de territorios con el nombre de países catalanes. La estelada, o estrellada en español, es la bandera utilizada por ciudadanos de esta ideología independentista de Cataluña o por movimientos pancatalanistas de la Comunidad Valenciana y Baleares. El independentismo catalán plantea su tesis sobre el principio de que el pueblo de Cataluña es una nación soberana, aludiendo básicamente a la interpretación de su historia, cultura, lengua propia y al derecho civil catalán, y sobre la afirmación de que Cataluña no alcanzará su máxima plenitud cultural, social ni económica mientras forme parte de España. El independentismo catalán defiende la tesis de que Cataluña es una nación oprimida por España desde su ocupación por las tropas borbónicas en 1714 y la posterior supresión de las instituciones catalanas y la prohibición de su lengua en la administración mediante los decretos de nueva planta promulgados por Felipe V entre 1707 y 1716. Aprobado también el decreto de nueva planta de Cataluña en 1716. Dado que la corona de Aragón, a la cual pertenecía el condado de Cataluña, apoyó al otro candidato al trono español, el archiduque de Carlos de Habsburgo. Una parte de los partidarios de esta corriente política no solo aspira a la independencia de Cataluña en sentido estricto, sino a la unión de lo que denominan países catalanes, la propia Cataluña, como hablábamos anteriormente, que son Rosellón, Cerdaña Francesa, lo que se denomina Cataluña Norte. También la Franja de Aragón, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, la comarca murciana. Durante todos estos años, en la búsqueda de la independencia de Cataluña, se han generado múltiples resoluciones. Este proceso independentista ha provocado la sustanciación de una larga serie de procedimientos y de decisiones jurisdiccionales. En total, son más de 23 las resoluciones adoptadas por el Tribunal Constitucional a lo largo de estos años. Desde que se produjo el recurso de 99 diputados del Parlamento en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 2006, de estas resoluciones, 13 son autorrazonados o fundamentados, 10 son sentencias. A ello habría que añadir un número aún más elevado de providencias, algunas de las cuales también han sido fundamentadas con cierta extensión. Y desde luego cabría aún añadir a esta lista los dos autos del Tribunal Supremo de octubre y de noviembre del 2014, recaídos en el recurso presentado por la Generalidad contra la legitimación del gobierno para poder recurrir al Tribunal Constitucional, en las cuales las actuaciones de la Generalidad conducen a la celebración de la consulta, que fue el proceso de participación ciudadana del 9 de noviembre del 2014. Entre otros procesos que también ya se han generado y que ya veremos más adelante. Vamos a hablar de uno de los acontecimientos más relevantes en busca de esta independencia. Fue la Declaración de Independencia de Cataluña, que fue un texto político en el que se proclamó el establecimiento de República Catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social. Aunque su eficacia fue suspendida por el mismo presidente de la Generalidad 8 segundos después, y que ningún estado del resto del mundo reconoció este hecho político, la resolución fue firmada el 10 de octubre del 2017 por la mayoría independentista del Parlamento Regional de Cataluña,
Esto en ausencia del resto de fuerzas políticas tras la victoria del sí en el referéndum de independencia, celebrado el 1 de octubre, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional de España y que finalmente fue declarado inconstitucional. El 27 de octubre del 2017, dicha declaración fue sometida a votación en el Parlamento Regional de Cataluña y aprobada por 70 votos a favor, 2 en blanco y 10 en contra. Esto resaltando que habían abandonado en pleno antes de la votación 53 parlamentarios de partidos constitucionalistas, que eran de Ciudadanos, el Partido Popular y el PSC. La declaración disponía la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y el inicio del proceso constituyente, democrático y base ciudadana transversal, participativo y vinculante. Pero el Tribunal Constitucional de España suspendió la declaración el 31 de octubre del 2017 y dictó su inconstitucionalidad el 8 de noviembre del mismo año, al afirmar que vulneraba los artículos 23 de la Constitución española y 29.1 del Estatuto de la Autonomía catalana. La independencia de Cataluña podría desencadenar graves consecuencias a nivel económico, social y jurídico para la ciudadanía y empresas del país. Al no tener Cataluña una capacidad autónoma de participación institucional, sino en el marco de su pertenencia a España, la independencia supondría la salida inmediata de la Unión Europea. Por eso, la independencia supondría para Cataluña, además de tener que solicitar su adhesión a la Unión Europea, el inicio y negociación de varios trámites de carácter social, los tratados europeos, y en concreto el Tratado de Lisboa, solo considera como miembros en pleno derecho a los Estados miembros que han pasado por un proceso de adhesión, en algunas ocasiones de varios años, y de complejas negociaciones, como ha ocurrido con los países del este de Europa después de la caída del muro de Berlín. Además, según explica el presidente del Foro de Europa, una hipotética independencia provocaría que los ciudadanos catalanes, al dejar de ser españoles, perderían ipso facto sus beneficios jurídicos como europeos. Cataluña, en España, se beneficia de la ciudadanía de la Unión, con el pasaporte comunitario. Esas ventajas que repercuten sobre su estatus jurídico se perderían en un escenario de independencia. Además, hablaríamos de una deprecación en la moneda. En términos económicos, la secesión tampoco depara cambios positivos. Es más, una de las consecuencias más inmediatas es la exclusión del sistema bancario catalán del paraguas financiero del Banco Central Europeo. Esta medida supondría una deprecación en la moneda catalana que, a su vez, provocaría el aumento de la inflación y el empobrecimiento generalizado de la sociedad. Junto a los inconvenientes anteriores, una hipotética independencia supondría remodelar completamente el entramado de convalidaciones y programas educativos. En este sentido, los programas de movilidad, Erasmus, Leonardo y demás medios de intercambio promovidos por la Unión Europea quedarían vetados por la Universidad Catalana, erigiéndose en una isla dentro del territorio comunitario que conllevaría situaciones de diversa índole y que afectarían también a la libre circulación de mercancías por su territorio o de capitales, la prestación de servicios, el reconocimiento de títulos en otros países europeos. Esto tendría un acomodo difícil en el seno de la Unión. El intento de independencia de Cataluña a la luz del derecho internacional. En primer lugar, respecto a si las minorías nacionales, grupos o pueblos tienen reconocido en el ordenamiento internacional un derecho de libre determinación como el que disfrutan los pueblos sometidos a dominación colonial o por la fuerza, si se ha consolidado como costumbre internacional el denominado derecho de secesión-remedio, y si puede haber otros fundamentos para la secesión de esta clase de pueblos, como el principio democrático o la teoría de la mayoría. Y en segundo lugar,
en relación con la necesaria efectividad de una declaración de independencia y la constatación de los elementos que conforman un Estado y permiten confirmar su creación con el cumplimiento en este proceso de creación y de legalidad internacional y con la consecuencia obligación, en caso contrario, de no reconocimiento de esas entidades surgidas con la violación del derecho internacional. Esta actuación y la pretensión aún persistente de los independentistas catalanes plantean cuestiones de indudable interés desde la perspectiva del derecho internacional, no solo porque lo que se ha pretendido sin éxito hasta ahora ha sido entonces que sus promotores se han amparado para fundamentar su intento de secesión de forma absolutamente cuestionable en el derecho de libre determinación de los pueblos y en otros principios más imprecisos, supuestamente recogidos en el ordenamiento jurídico internacional. Estas cuestiones se analizan en el estudio, en el orden cronológico y secuencial de las actuaciones realizadas, esto es, comenzando por las leyes del referéndum y de desconexión, como fue denominada por sus promotores, y terminando por la Declaración de Independencia. En el derecho internacional se distinguen principalmente tres clases de pueblos: los sometidos a dominación colonial, las minorías nacionales y las poblaciones indígenas. Los pueblos coloniales están caracterizados por ser diferentes de la población de la metrópoli, tener diferentes derechos, que son especialmente políticos, estar sometidos al dominio de aquella y estar asentados en un territorio que sea separado geográficamente y jurídicamente de esta potencia dominante. A estos pueblos se les reconoce desde la Resolución 1514 del 14 de diciembre de 1960 de la Asamblea General de la ONU el derecho a su libre determinación y a su vertiente externa, esto es, con un pleno derecho a decidir su estatuto político, conforme al régimen establecido por las Naciones Unidas. Han de pronunciarse en un referéndum con todas las garantías democráticas si quieren convertirse en un Estado independiente o libre asociado con su metrópoli, o si desean integrarse a esta situación sin ninguna condición específica o en relación federal, confederal, etc. La resolución de la Asamblea General de 1960 y posteriormente la 2625 del 24 de octubre de 1970 cristalizaron y consolidaron respectivamente una norma consuetudinaria internacional como consecuencia de la práctica internacional con naturaleza del ius cogens, según ha confirmado la Corte Internacional de Justicia. Y por previsión expresa de este régimen jurídico se extiende igualmente a los pueblos sometidos a denominación colonial, puesto que su territorio no está separado geográficamente, no disfrutan de derechos políticos inferiores y no se encuentran en ninguna situación de subordinación. Como tampoco es cierto, como se afirma en la exposición de motivos de la ley del referéndum, que se haya sustraído su tradición jurídica o institucional por la fuerza de las armas. Hay que tener en cuenta que ni los pactos de Nueva York de 1966 sobre los derechos civiles y políticos y sobre los derechos económicos, sociales y culturales, citados en el primer párrafo de la exposición de motivos de la ley del referéndum, ni ningún otro tratado internacional extienden el derecho de libre determinación de los pueblos, plenamente reconocido solo a los pueblos sometidos a denominación colonial o por la fuerza, a otro tipo de pueblos y por tanto ni a las minorías nacionales ni a las poblaciones de indígenas se les ha reconocido esto, como ha sido explicado con todo rigor por la doctrina, incluyendo a quienes participaron directamente en la redacción de los pactos. Cuando se redactó su artículo 1 común, se pensó exclusivamente en la autodeterminación interna de todos los pueblos, derecho de las poblaciones de los estados a estar dotados de un gobierno que represente sin distinción alguna a la totalidad del pueblo, y en la externa una independencia, entre otras opciones, solo de los pueblos como tal, como se había reconocido con las resoluciones aprobadas en 1960 por la Asamblea General de la ONU.
Por tanto, ¿por qué no se ha dado esta independencia a Cataluña? Porque la irrupción del principio de efectividad en el proceso de creación estatal trae como consecuencia directa que no basta la mera declaración de independencia para ser un Estado. Por tanto, que dicha declaración en sí misma no va a producir ningún efecto jurídico. Y esto es lo que ha pasado con la independencia de Cataluña.